Dios les bendiga, les habla el pastor David Aranda de la Iglesia Bautista El Calvario en Houston, Texas. Pues es un placer volver a saludarles, es un placer volver a compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Estoy muy contento, estoy muy agradecido con Dios porque Él nos ha permitido seguir predicando. Y bueno, estamos preparando una serie de sermones sobre las 7 iglesias. La semana pasada les compartí la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Y bueno, he estado orando, he estado meditando, he estado pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos dé palabra para poder compartir con la iglesia. Y yo creo que Él ha sido bueno, Él ha sido misericordioso. Él, cuando uno le pide, yo creo que Dios es fiel siempre. Y bueno, yo quiero compartir con ustedes ahora la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Este me pareció un tema muy interesante, el que aborda la iglesia de Esmirna. Y si ya están preparados, si ya están listos ahí en sus casas, tomen sus Biblias, por favor, y vayan al libro de Apocalipsis, capítulo 2, ahí vamos a estar. Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Repito, Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Y la temática que vamos a abordar en esta segunda iglesia es fidelidad en la tribulación. Creo que el tema es muy interesante y bueno, vamos a estar ahí en Apocalipsis capítulo 2 versículos del 8 al 11. Y bueno, estamos viendo las cartas escritas a las 7 iglesias. Estas son iglesias que físicamente existieron en las ciudades con las que se las identifica. El análisis detallado de estas cartas nos enseña que cada una encaja en el contexto histórico, cultural y geográfico de la ciudad a la cual estaba dirigida. Hay comentarios muy, pero muy interesantes acerca de esta iglesia. Cuando yo estuve preparando este mensaje, me encantó, me gustó mucho los comentarios que estuve viendo acerca de esta iglesia. La segunda iglesia de la cual vamos a hablar es la de Esmirna. Esta es la iglesia que está bajo persecución, es la iglesia perseguida. Ese es el título que se le da, la iglesia perseguida. Esta es la iglesia que está bajo persecución, la iglesia que constantemente está en tribulación, ¿verdad? Y una iglesia bajo estas condiciones siempre será una iglesia pura, porque los falsos maestros no quieren sufrir, no quieren batallar, ellos prefieren los aviones, los yates, una vida sin complicaciones. Y cuando viene la prueba, cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las complicaciones, normalmente estas personas salen de la iglesia. Por eso decimos que una iglesia bajo estas condiciones siempre será una iglesia pura. Entonces, Dios se glorifica a través del sufrimiento. Todos los líderes que hemos estudiado en la Biblia tuvieron su momento de sufrimiento, su momento de prueba, su momento de tribulación. Entonces podemos decir que Dios se glorifica a través del sufrimiento. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 5, por favor. Vayan conmigo a Primera de Pedro capítulo 5. Versículo 10. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme,
fortalezca y establezca. Entonces, el sufrimiento tiene que venir, ¿verdad? Dios se glorifica a través del sufrimiento. Miren lo que dice Salmos capítulo 34, por favor, les voy a dar 3 citas acerca de que Dios se glorifica a través del sufrimiento. Salmos capítulo 34, versículo 19. Salmos 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Yo creo que este versículo encaja perfectamente con la iglesia de Esmirna, porque es la iglesia perseguida, la iglesia que constantemente estaba en tribulación. Y segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 17, por favor. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 17, miren lo que dice Pablo aquí. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, con estos 3 versículos confirmamos que Dios se glorifica a través del sufrimiento. Todos los líderes que encontramos en la Biblia tuvieron su momento de sufrimiento. Entonces, las personas que van a la iglesia por motivos equivocados o motivos egoístas, normalmente se van cuando empiezan las dificultades, cuando empieza la tribulación, cuando empieza la prueba, ¿verdad? Muy bien, vamos a entrar de lleno en el mensaje. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Vamos a estar ahí viendo la iglesia de Esmirna. Apocalipsis 2, 8. Si están conmigo, dice el versículo 8, dice, y escribe al ángel de la iglesia, ¿verdad? Pero muchos piensan que el ángel de la iglesia es el pastor. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, es la segunda iglesia que estamos viendo. Vimos la semana pasada la iglesia de Éfeso, hoy le toca el lugar a la iglesia de Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Dice, el primero y el postrero, ¿verdad? Porque hablamos acerca de que Cristo es el alfa y la omega. Él no tiene principio ni tiene fin. Él existe desde la eternidad hasta la eternidad. Dice el primero y el postrero. Dice, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces, en el versículo 8, Cristo se introduce a la iglesia de Esmirna de esta manera porque para los habitantes de esta ciudad era muy significativo el tema de la resurrección. Vean por qué. Esta ciudad fue destruida en el año 627 a.C. y así permaneció durante muchos años hasta que los griegos la reconstruyeron. En cierta forma, esta ciudad fue una ciudad que murió y resucitó. Por eso para ellos era importante el tema de la resurrección. Por eso Cristo se introduce a esta iglesia así. Dice, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Para ellos era muy significativo este tema, el tema de la resurrección. Muy bien. Versículo 9 dice, yo conozco tus obras. Nuevamente se repite esta frase. Yo dije la semana pasada en la carta a Éfeso que Cristo repite esta misma frase a cada una de las iglesias. Yo conozco tus obras, porque no hay nada oculto delante de Dios. Dice la Biblia que todas las cosas están desnudas frente a Dios. Él sabe exactamente lo que sucede en la iglesia, Él sabe lo que pasa dentro de la iglesia. Entonces dice Hebreos capítulo 4, por favor vayan conmigo. Cada vez que toquemos esta frase, yo conozco tus obras, les voy a dar un versículo
que habla acerca de que para Dios no hay nada oculto, no hay nada secreto. Todo está desnudo delante de Él y dice la Biblia que algún día tenemos que dar cuenta sobre todo eso. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada, hablando acerca de esta frase, yo conozco tus obras, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Qué tremendo versículo, hermanos. Así es que a Dios no lo podemos engañar. Él sabe lo que hay en nuestra vida, Él sabe lo que hay dentro de la iglesia, Él sabe y conoce lo que hay en lo profundo de tu corazón. Él conocía perfectamente la tribulación que estaba pasando la iglesia de Esmirna, por eso Él le dice, yo conozco tus obras, yo sé que estás batallando, yo sé que eres una iglesia perseguida. Estamos en el versículo 9, Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Dice, yo conozco tus obras. Luego vienen dos palabras que definen esta iglesia. Dice, tu tribulación y tu pobreza. Estas son dos palabras que definen a la iglesia de Esmirna. La tribulación y la pobreza. Miren que el apóstol Pablo mencionó este tipo de iglesia y pareciera que está hablando de la iglesia de Esmirna, ¿verdad? En 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 y 2, ¿verdad? Estamos hablando acerca de estas dos palabras que definen a la iglesia de Esmirna, la tribulación y la pobreza. Vean lo que dice Pablo en 2 Corintios, por favor. 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 y 2. 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 y 2. Dice, hablando acerca de la ofrenda para los santos, miren lo que dice. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, parece que está hablando de la iglesia de Esmirna, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Y Cristo le dice a la iglesia de Esmirna, tú estás atribulada y eres una iglesia físicamente pobre, pero luego le dice, pero tú eres rico. Y Pablo dice aquí en este versículo que acabamos de leer, dice que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Vamos a regresar por favor a Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Cristo le dice a la iglesia de Esmirna, tú eres pobre físicamente, pero eres rico, tal vez en generosidad o en espiritualidad o en paciencia, eres rico porque esta iglesia era una iglesia atribulada, perseguida, que estaba batallando. Ahorita vamos a ver algunos aspectos importantes sobre esta iglesia. Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, estamos en el versículo 9, dice, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Estos judíos a los que se refiere en esta porción de la Biblia eran hombres incrédulos que vivían en Esmirna y eran adinerados, eran influyentes y eran enemigos de los cristianos. De hecho, se dice que por eso la iglesia de Esmirna era pobre,
porque muchos de los influyentes de aquel tiempo, de los adinerados, menospreciaban a los cristianos, no les daban trabajo. Entonces dice que por eso esta iglesia era una iglesia pobre, pero era una iglesia rica en generosidad, en espiritualidad, en paciencia, porque ellos estaban siendo atribulados, pero estaban confiando en Dios, poniendo su confianza totalmente en Dios. Entonces, estos judíos cuando se juntaban a adorar, servían a los propósitos de Satanás y no a los de Dios. Por eso Cristo les dice que son sinagoga de Satanás. Estorbaban prácticamente al cristianismo, estorbaban a la obra de Dios. Por eso Cristo les dice que son sinagoga de Satanás. Muy bien, versículo 10. Estamos en el versículo 10. Cristo le dice a la iglesia de Esmirna, miren, pongan atención a esto porque esto está interesante. No temas en nada lo que vas a padecer. Cristo le dice a esta iglesia, no tengas miedo. Esto algún día tiene que pasar. Pero no tengas miedo en nada lo que vas a padecer. Esta es una de las dos iglesias que no reciben desaprobación por parte de Cristo. Por el contrario, Cristo la consuela, la anima y la conforta en medio de la prueba. Dice el versículo 10, dice, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Indiscutiblemente, el cristiano en algún momento tiene que ser probado. Yo miro la historia de los líderes de la Biblia y en algún momento ellos fueron probados. Yo creo que todos los grandes hombres de Dios en algún momento fueron probados. En algún momento tuvo que llegar la prueba. Dice la Biblia que nosotros los cristianos tenemos que ser probados. En algún momento tenemos que ser probados. Dice el libro de Zacarías, capítulo 13, vayan conmigo por favor, acerca de que algún día tiene que venir la prueba. Zacarías, capítulo 13, versículos 8 y 9. Zacarías, capítulo 13, versículos 8 y 9. Miren lo que dice Zacarías acerca de que tenemos que ser probados. Dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán. Dice, mas la tercera quedará en ella. Versículo 9, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Dice, e invocarán mi nombre y yo los oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Qué bonito es saber que los cristianos tenemos que pasar por ese proceso, tenemos que pasar por la prueba para ver si realmente amas a Dios. Dice la Biblia que tenemos que pasar por el fuego, tenemos que ser probados, así como se refina el oro, así como se refina la plata. Miren lo que dice Hechos capítulo 14, también hablando acerca de que alguna vez tenemos que ser probados. Hechos capítulo 14, por favor, vayan conmigo, Hechos capítulo 14. Versículos 21 y 22. Hechos 14, 21 y 22. Miren cuando andaban predicando estos grandes hombres de Dios, dice, y después de anunciar el evangelio, dice, a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, dice, volvieron a Listra,
a Iconio y a Antioquía. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, como la iglesia de Esmirna, entremos en el reino de Dios. Es importante que tú y yo sepamos esto, que tú como iglesia sepas que algún día tiene que llegar la tribulación. Hay muchas personas que en este preciso momento están sufriendo, están pasando por tribulación. Y dice la Biblia que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios. Dice ahí mismo en el versículo 10, hablando Cristo a la iglesia de Esmirna, dice, y tendréis tribulación por 10 días. Qué tremendo es esto. Dice, tendréis tribulación por 10 días. Miren, algunos historiadores dicen que estos 10 días fueron los 10 emperadores romanos que atribularon a la iglesia en el tiempo que le corresponde a la iglesia de Esmirna, es decir, del año 100 al 313 después de Cristo. Y entre estos emperadores estaba un emperador tremendo llamado Nerón, que él mató una cantidad tremenda de cristianos. Y algunos historiadores piensan que estos 10 días fueron los 10 emperadores romanos que atribularon a la iglesia en el tiempo que le corresponde a la iglesia de Esmirna, del año 100 al año 313 después de Cristo, que es el tiempo de la iglesia perseguida, el tiempo que le corresponde a Esmirna. Y estos 10 días también literalmente fueron 10 días en los que la iglesia sufrió mucho más que los otros días. Es decir, en estos 10 días el sufrimiento se intensificó. Qué tremendo, ¿no? Por eso Cristo le dice a la iglesia de Esmirna, tú vas a sufrir durante 10 días. Y muchos piensan que en estos 10 días mataron a muchísimos cristianos, mucho más que en los otros, que en los otros días o que en otro tiempo. Por eso podemos decir que en estos 10 días el sufrimiento de la iglesia se intensificó. Y a veces sucede también así en nuestras vidas. El sufrimiento se intensifica. Tal vez tú estés pasando por un mal momento hoy. Tal vez has perdido un ser querido o tal vez por cualquier otra cosa tu sufrimiento se está intensificando el día de hoy. Tal vez hay algo que oprime tu corazón y aplicando este principio pudiéramos decir que el cristiano también tiene un tiempo en el que el sufrimiento se intensifica. Si es así, creo que es oportuno invitarte a orar, a que te pongas en las manos de Dios, a que tú ruegues al Señor, como lo hizo David cuando dijo, Señor, ¿hasta cuándo va a durar esto? Hubo un tiempo en el que David estaba siendo perseguido y él escribía y le oraba a Dios y le decía, Señor, ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Hasta cuándo terminará este tiempo de sufrimiento? Yo me imagino que la iglesia de Esmirna también le pasaba por la mente este tipo de comentarios, Señor, ¿hasta cuándo?
Creo también que en este tiempo también mucha gente se está preguntando, Señor, ¿hasta cuándo va a terminar este sufrimiento? ¿Hasta cuándo ah, vas a permitir que esté muriendo tanta gente alrededor del mundo? Miren lo que dijo David en el Salmo capítulo 6, versículo 3. Esta frase se repite muy a menudo en el libro de Salmos. ¿Hasta cuándo? David decía, Señor, ¿hasta cuándo? Estoy siendo perseguido, estoy siendo atribulado, mis enemigos me persiguen. ¿Hasta cuándo va a terminar este tiempo? Salmos capítulo 6, versículo 3 dice, mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿qué dice? ¿Hasta cuándo? Hay mucha gente que probablemente en este tiempo se pregunte eso, Señor, hasta cuándo va a durar este sufrimiento? ¿Hasta cuándo la gente tiene que estar muriendo? Porque inclusive hemos visto pastores, iglesias que están sufriendo por este virus, ¿verdad? Muchos hermanos que se nos han adelantado han muerto. Al principio yo estaba un poco escéptico sobre este tema, pero empecé a ver a gente conocida que se estaba enfermando y algunos murieron. Yo decía, wow, pues, ¿qué está pasando? ¿Hasta cuándo, Señor? Como dice el salmista. Dice la última frase del versículo 10. Dice, Cristo le dice a la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Qué hermosas palabras de parte de Cristo para la iglesia de Esmirna y para nuestra iglesia también, porque Él nos hace un llamado a la fidelidad en medio de las pruebas. Este versículo no solamente es para la iglesia de Esmirna, sino también para nuestra iglesia. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Qué bonitas palabras. Cristo nos llama como iglesia a permanecer fieles, a ser fiel. No importa lo que esté sucediendo, no importa lo que esté pasando, Cristo nos llama como iglesia a ser fieles. Yo creo que tú, al igual que yo, quieres la corona de la vida, pero tenemos que permanecer fieles a Dios, aún en medio de la prueba, aún en medio de la tribulación, aún en medio del sufrimiento. La iglesia tiene que permanecer fiel. Versículo 11, hermanos, ya casi estamos en la recta final de esta segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. Dice el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la vez pasada yo les dije que Dios nos ha dado dos oídos, pero tenemos que abrir nuestro oído. Yo no sé si a ti te interesa lo que Cristo tiene que decirte a través de su palabra, a través de lo que estamos aprendiendo, pero a mí me interesa mucho lo que Cristo tiene que decirle a la iglesia, lo que Cristo tiene que decirme a mí. Dice la Biblia, por allá en el Salmo 40, David dijo, has abierto mi oído, has hecho mi oído sensible a tu palabra. Hermanos, tenemos que permanecer fieles a Dios. Tenemos que desarrollar un oído sensible a la voz de Dios. Yo te invito a que como iglesia desarrolles un oído sensible
a la voz de Dios. Debemos oír lo que el Espíritu Santo nos dice como iglesia. Desarrolla ese oído sensible. Abre tu oído, abre tu entendimiento, abre tu corazón. Cada vez que escuches una predicación, abre tu entendimiento, abre tu corazón. Permite que Dios te hable. Permite que Dios trabaje en tu vida. Permite que Dios te siga predicando a través de los que ministramos en la iglesia, a través de los que podemos compartir el Evangelio, a través de los que podemos compartir un texto de la palabra de Dios, una enseñanza, una predicación. Permite que Dios hable a tu corazón. Pon atención, deja todo lo que estás haciendo y ven y siéntate y escucha la predicación. Yo oro a Dios para que Dios te hable, para que Dios hable primero conmigo y después hable contigo. Esa es mi oración de siempre. Siempre le pido a Dios eso. Señor, habla conmigo para que la iglesia pueda desarrollar un oído sensible a tu voz. Debemos oír lo que el Espíritu Santo nos dice como iglesia. ¿Quieres alcanzar la corona de la vida? Permanece fiel. Escucha lo que Cristo te tiene que decir. Dice el versículo 11, sigo leyendo. Dice, el que venciere. Esta frase también me gustó mucho desde la vez pasada que compartí esta frase. También dice a la iglesia de Éfeso, el que venciere, el que triunfe sobre las dificultades, el que triunfe sobre las pruebas, el que triunfe sobre el sufrimiento. Vimos al principio que nuestro Dios se gloría a través del sufrimiento. El que venciere, dice, el que triunfe, el que salga adelante, el que se sobreponga a la prueba, a la tribulación, a las cosas negativas. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Qué hermoso es que los cristianos, los que alguna vez confiamos en Dios, los que depositamos nuestra confianza en Dios, no sufriremos daño de la segunda muerte. Voy a dar la definición de lo que es la segunda muerte. La segunda muerte es la separación eterna de Dios. Y la persona que rechaza a Jesucristo está condenada a la segunda muerte. Dice la Biblia, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria a Dios porque todos los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, no sufriremos daño de la segunda muerte. Repito, la definición de lo que es la segunda muerte es la separación eterna de Dios. Cuando una persona es separada eternamente de Dios. Es triste, es lamentable que muchas personas que rechazaron a Cristo, rechazaron a Dios, dice la Biblia que van a experimentar la segunda muerte, que es la muerte del alma. La primera muerte es la muerte física, la muerte del cuerpo, cuando el corazón deja de latir. La segunda muerte es cuando muere el alma, cuando el alma es puesta en el lago de fuego, dice la Biblia. Por allá está en el libro de Apocalipsis, déjenme ver si lo encuentro, cuando habla de la segunda muerte. Bueno, ahorita de momento no lo encuentro, pero
Los que han leído el libro de Apocalipsis saben a lo que me refiero, saben qué es la muerte segunda, ¿verdad? Es cuando ah, el alma muere. Esa es la muerte segunda. Y dice la Biblia que algún día las personas que no quisieron saber nada de Cristo, que lo rechazaron, alguna vez van a experimentar la muerte segunda. Alguna vez dice la Biblia también que vamos a resucitar, dice, unos a condenación y otros para la vida eterna. Y bueno, para terminar, yo quisiera decir que si tú no conoces a Cristo como tu Salvador personal, tienes todavía la oportunidad de poder recibirlo en tu corazón. Si tú nunca has conocido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, tú lo puedes hacer. Si tú quisieras hacerlo, dice la Biblia que lo único que tienes que hacer es invitar a arrepentirte de tus pecados primero y después invitar en una oración a Cristo a entrar en tu corazón. Yo espero que si tú miraste este video hasta el final, espero que lo compartas. Si tú conoces a alguien con necesidades espirituales, por favor comparte este video. Te pedimos que si conoces a una persona que está pasando también por dificultades, compártele este video también, tal vez le ayude en algo. Lo que queremos es que la palabra de nuestro Dios siga corriendo, que la palabra de Dios siga siendo predicada y que cada vez más personas escuchen lo que Cristo tiene que decir. Espero que haya sido de bendición este mensaje y espero que tú puedas compartirlo. Que tengas una excelente semana. Antes de despedirme, quisiera hacer una oración breve. Padre, te damos las gracias porque tú has sido bueno, hemos compartido tu palabra y te pedimos que no vuelva vacía, Señor, que tú hagas lo que tiene que hacer en el corazón de las personas que están viendo este video. Gracias una vez más porque tú nos has permitido compartirla, Señor. Gracias porque nos permites también escuchar el consejo de tu palabra. Todo lo que tú tienes que decir, Señor, para las personas está en tu palabra. Gracias porque nos das la oportunidad de poder estudiarla, de poder compartirla, Señor, y de poder vivirla en nuestras vidas. Padre, sabemos que no somos personas perfectas, que cometemos errores, pero te pedimos que sigas trabajando en nuestro corazón, que sigas obrando en nuestras vidas y que tu palabra, Señor, tenga el mejor consejo para la gente que escucha este video, que mira este video. Padre, te doy las gracias y nos ponemos en tus manos. Pongo en tus manos también a nuestra iglesia, el Calvario, que tú sigas trabajando también en el corazón de cada uno de mis hermanos. Señor, te pido estas cosas y te doy muchas gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, que tengas una excelente semana. Que Dios te bendiga.